Hola, buen día. Continuando con el desarrollo de la aplicación web Full Stack en Spring Boot y Angular, retomemos donde lo habíamos dejado. Habíamos quedado acá con esta aplicación, la cual ya tenemos aquí la base de datos, que no es más ni nada menos que una aplicación de tipo REST, en donde tenemos pues diferentes paquetes, paquete principal, cosas comunes, donde tenemos la interfaz genérica y la implementación genérica para nuestros CRUDs, ya que estos son parecidos. Tenemos la parte de configuración para configurar las bases de datos y cualquier tipo de propiedad que queramos para desarrollo y para testing. Podríamos agregarle una para producción, no hay ningún problema. Tenemos la parte de nuestros controladores. Nuestros controladores no es nada más y nada menos que los endpoints o URLs a las cuales vamos a acceder desde el front. Por ejemplo, si vamos a doctor, nos va a cargar el doctor service y básicamente inyectamos la dependencia. Y lo que vamos a hacer simplemente es hacer los métodos para el CRUD. Guardar, eliminar y hacer todo lo que queramos con un doctor. ¿Vale? Tenemos los DTOs, que es un patrón de diseño que nos permite extrapolar básicamente nuestras entidades a objetos simples de Java. Se conocen como clases POJO, que nos va a servir para transferir datos. Entonces el patrón Data Transfer Object. Entonces vamos a transferir datos para no manipular la entidad como tal. Tener un desacople ahí. Tenemos las entidades como tal, que no es más ni nada menos que el mapeo de nuestra tabla SQL. Estamos utilizando Lombok, la librería Lombok y bueno, varias cositas hay más. Por ahora vamos a dejar el código así, creo que se puede mejorar mucho más, pero vamos a dejarlo ahí como lo tenemos por este momento para iniciar con Angular. Una vez tengamos nuestra base en Angular, recordemos que esto es un curso, entonces no vamos a hacerlo todo bien a la primera, sino como nos vaya dando. Una vez tengamos ya la parte en Angular, venimos y terminamos de corregir lo que tengamos que corregir aquí. Y después corregiremos lo que tengamos que corregir en Angular, ¿vale? Tenemos utilizando el patrón repository, que el patrón repository en este caso estamos utilizando data.jpa para acceder a nuestro CRUD repository, que no es más ni nada menos que una interfaz que ya tiene los métodos que se comunican directamente con la base de datos, ¿vale? Tenemos también los servicios, que los servicios es la parte intermedia entre el repositorio, es decir, la parte que va a la base de datos, y el endpoint, que sería el control. En el servicio es donde tenemos toda la lógica de negocio importante, ¿vale? En este caso vamos a tener solamente las interfaces, ¿no? Las interfaces para mantener una especie de patrón facade. Entonces pues todas van a heredar de nuestra interfase genérica. Y aparte podríamos definir métodos específicos para estas interfaces si así lo quisiéramos. Y finalmente la implementación de estas interfaces, que es implementar todos los métodos que nos dice. En este caso el método verify, bueno, este lo creamos nosotros, el save para guardar, etcétera, ¿vale? Entonces no, pues no es más por este caso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y aparte recordemos que creamos unos tests. Bueno, tenemos acá el properties para desarrollo, para testing y el general. Acá básicamente le decimos qué tipo de perfil vamos a tener activo, en este caso el test. Le decimos a test. Tenemos acá la configuración para una base de datos H2 embebida para pruebas. En el caso de desarrollo, pues tenemos diferentes conexiones. Si queremos usar MySQL, si queremos usar Oracle, H2, Postgres, etcétera, etcétera, ¿vale? Y finalmente tenemos el paquete de testing, que acá nosotros creamos diferentes testing para los servicios, los repositorios y los controles, utilizando testing que es unitarios y testing de integración. Recordemos que habían unos tests que no pasaban, ¿sí? Que no cumplían las expectativas porque estaban medio mal diseñados y lo hemos dejado como tarea, ya que esto, como es un curso, pues es importante que ustedes lo hagan. Igual lo vamos a corregir al final del curso, no se preocupen. Pero bueno, entonces acá tenemos utilizando mock MVC para mockear, por ejemplo, los servicios, en este caso. Estos test de integración, ¿sí? Y tenemos acá los SQLs que utilizamos para los tests. Esto ya está todo en videos anteriores. Tenemos acá los tests para los repositorios y tenemos los tests para los servicios, los cuales se les hizo una modificación. Ahora va a subir cambios. Y ya básicamente eso es todo. Entonces, no siendo más por este apartado, nos vamos para Angular. Parte
visual o estética ya con la cual el usuario va a interactuar con nuestra app. Entonces, primero que todo quisiera pues dar a conocer un poquito lo que es el front, que vamos a usar para el front y explicar un poco, o sea, vamos a crear el proyecto front y vamos a explicar un poco pues su estructura. En este caso, pues tengamos entendido que el front sería como la parte en la cual el usuario ingresa los datos que desea hacer, las consultas y básicamente interactúa con la aplicación. Para mí el concepto este de que el front es solamente la parte visual es errónea, ya que en el front también debemos tener, en caso de Angular, servicios, módulos, validaciones, testing. Básicamente un mini backend sin tanto procesamiento y sin tanta seguridad, simplemente para prevalidar los datos. Y si estos datos cumplen con unos criterios que le pasamos a nosotros, pues nos comunicamos con el back. Si no cumple los criterios, pues no tiene sentido comunicarnos con el back. Simplemente mandamos un errorcito o un mensaje cualquiera o lo que sea, pues para no tener que hacer ese procesamiento y que el servidor me diga que no sirvió. Entonces sería como para saltarnos ese paso y que sea un poco más rápida la aplicación. Entonces, teniendo un poco como la interacción de que es front, pues sabemos ya lo que es back de videos anteriores. Pues el API sería, por ejemplo, si tenemos en un restaurante, nosotros somos los cocineros, o sea, en la parte de la cocina estamos los encargados de comprar los alimentos, de lavar los alimentos, de limpiar el área de trabajo, es decir, todo el proceso que requiere un cliente. ¿Qué requiere un cliente? Un plato de comida, una sopa, un juguito, lo que sea. Entonces todo ese proceso sería el back, la parte de hacerlo, que no ve el cliente, no lo ve. El cliente va a interactuar directamente con la aplicación, la carta, el menú. ¿Qué quiere él? ¿Qué tipo de platillo desea él? Entonces cuando ya decide qué tipo de platillo, qué bebidas va a tomar, básicamente llama al mesero, que en este caso nuestro mesero sería nuestra API, la parte de comunicación, y comunica que desea este platillo. El mesero lo que hace básicamente es tomar esa petición, que se conoce como request, y llevarla a la cocina, al back, ¿sí? Entonces allá pues toman toda la petición y esta petición se construye en un plato y finalmente se le retorna a la API, que en este caso sería pues nuestro mesero, como una respuesta, el platillo preparado. Una vez este platillo preparado, la API comunica esa información con el front, es decir, el mesero le lleva el platillo al cliente, que es el consumidor final. Que les comentaba ahorita de que también debemos hacer peticiones a nivel de front. Por ejemplo, simulando algo así, que el usuario pida un platillo que no existe o que no sabemos que no se va a poder preparar en la cocina, entonces no tiene sentido ir hasta la cocina para hacer ese proceso, simplemente se le comunica al cliente que no hay cocina. Terminado este ejemplo conceptual, vamos a proceder a instalar Angular, teniendo en cuenta que Angular es un framework, el cual tiene varias versiones. Y en cada una de las versiones hay mejoras, optimizaciones y pues cambian varias cosas. Las últimas versiones se eliminaron los módulos. Nosotros vamos a trabajar con una versión que sí utilice módulos. ¿Por qué? Pues porque es una que sé que nos va a funcionar bien para este proyecto pequeño que tenemos. No siendo más, pues cabe recalcar que Angular es un framework bastante robusto y difícil de aprender. Esto para nada es un curso de Angular. Simplemente vamos a aprender a utilizar Angular para nuestro proyecto en específico. Entonces tengo por acá unas diapositivas. Perdón. Están acá. Las cuales vamos a configurar e inicializar nuestro proyecto en Angular. ¿Cómo instalamos Angular? Tenemos que instalar algo que se conoce como el CLI de Angular. ¿Qué es el CLI? El CLI de Angular no es ni más ni menos que una herramienta que instalamos y a nosotros nos permite básicamente utilizar los comandos de Angular. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a una consola de comandos, escribimos cmd y la ejecutamos como administrador. Vamos a verificar que tengamos Node y npm instalados. Para ello hacemos un node -b y bueno, miramos la versión. En este caso tengo la versión 16.20. Si no tenemos Node instalado, lo instalamos de la siguiente manera. Vamos acá a la página oficial de Node.js, le damos en descarga
Esperamos que cargue, dice que esta página no se encontró, entonces me voy acá a Downloads y buscamos acá el instalador de Windows o para Mac, o pues si tenemos una instrucción de Linux según nuestra arquitectura, y pues por acá podemos buscar la versión explícita que necesitemos. En este caso buscamos por acá un apartado que nos diga dónde encontrar las versiones. Si no las encontramos, básicamente instalamos otra. Por ejemplo, instalar la versión 20.9 nos va a servir perfecto. Al instalar Node.js, esto va a incluir automáticamente npm, que es el gestor de paquetes de Node. Entonces, en mi caso, yo le daría para Windows que me descargue el instalador. Y el proceso sería guardarlo, ejecutarlo y el siguiente. Una vez lo tengamos ya instalado, pues con este comando podemos ver la versión. Puede ser la 16, puede ser la 18, puede ser la 20, ¿sí? La que sea nos va a funcionar, aunque pues hay cositas que de pronto no funcionen de versión a versión, ya que pues fueron deprecadas o etcétera. Así que pues yo les recomiendo buscar la 1620, que es con la que vamos a trabajar. Una vez nos aseguremos que tenemos Node instalado, pues vamos a instalar Angular. ¿Y cuál es el comando para instalar Angular? Muy sencillo. Vamos a decirle al gestor de paquetes, porque esto va a ser un paquete para instalar a nivel global de mi computador. Install -g, ese -g le está diciendo que es global Angular CLI. Entonces, npm install -g Angular CLI. Instalamos globalmente en nuestro PC la consola de comandos o el cliente de Angular. Esperamos acá un tiempo a que esto se ejecute, ya que puede tomar un tiempo prudencial mientras va a internet, busca las librerías, las descarga, etc. Así que voy a pausar un poco el video y ya volvemos. Bueno, retomando aquí la instalación, pues veamos que en este caso obtuve errores, ¿sí? Errores en la instalación de Angular CLI. ¿Esto a qué se debe? Muchas veces se debe a incompatibilidades, o en este caso pues aquí básicamente ya la tenía instalada. Entonces pues si tenemos algún error, nos vamos a este archivo y buscamos el error. Lo buscamos en ChatGPT o en cualquier otro lado. Pero bueno, esto no debería estar pasándonos a nosotros, porque básicamente el Angular CLI debería ya instalarse de manera correcta. Esto me pasa a mí por unas configuraciones que he hecho y básicamente porque ya lo tengo instalado. Vale, entonces ya después de tener esto acá, nos debería salir un mensajito como este, que ya tenemos el Angular CLI. Entonces vamos a ver si efectivamente ya se instaló nuestro cliente. Para ello colocamos ng version. Todo lo que empiece con ng son comandos de Angular. Entonces ng version, y observamos que en este caso tenemos un error, ¿sí? Que no pudo encontrar un módulo. ¿Qué módulo fue este? Pues el módulo loader. Básicamente, no lo encontró, entonces no tenemos Angular CLI instalado en este caso. Muchachos, ya encontré el error. Cuando yo configuré este proyecto, básicamente el error yo lo configuraba de esta manera. Pero veamos que muchas cosas estaban deprecadas, es decir, que ya no se utilizan. Actualmente, para la especificación Node.js 1620, para esta versión, el comando cambia un poco. Y el comando vendría siendo este de acá, nuevo, que voy a poner aquí abajito. npm install -g @angular/cli. Esta es la nueva forma después de una versión predeterminada de Node para instalar Angular. Entonces me parece buena idea que salgan errores, así nos preparamos para cuando nos siga saliendo. Pero bueno, que tengamos en cuenta que vamos a tipear mejor el comando npm install -g global Angular CLI de esta manera. Listo, muchachos, entonces veamos que en este caso volví a obtener un error con el comando. El error es muy sencillo. Decía que en mi carpeta de envíe
en la versión de Node 16.20, ese archivo ya existía. ¿Esto por qué? Porque ya tenía una instalación de Angular CLI. Entonces, ¿cómo solventamos esto? Básicamente tipeamos el mismo comando y le colocamos --force. Esto va a forzar a que se instale o actualice básicamente nuestro Angular. Entonces dice que agregó 245 paquetes y que no encontró ninguna vulnerabilidad. Ahora sí, vamos a irnos a nuestro Angular --, versión para mirar la versión de nuestro Angular. Esperamos a que cargue y que esta vez no tengamos ningún problema y todo salga perfecto. Otra cosita es que si sigue saliendo error con el --force, tenemos que volver a tipear este comando, pero sin el install. Le colocamos un install y después volvemos a instalarlo y con eso debería quedar básicamente solventado. Y bueno, aquí vamos aprendiendo cositas nuevas. Y es que este comando era para la versión anterior, cuando instalamos Angular CLI sin el arroba. Pero como lo instalamos nuevamente, simplemente le damos Angular ng --help. Y aquí ya tenemos qué comandos tenemos. Para agregar, para construir una aplicación, limpiar caché, configuraciones, deployar, hacer la documentación, correr una aplicación, para correr un linter, generar una aplicación, ¿sí? Para correr nuestro servidor de testing, de pruebas, de lo que sea, etc. Y si tipeamos ngversion, se supone que este es el comando que me va a otorgar la versión de Angular. Entonces, siempre que instalemos algo y no nos funcione algo, colocamos ng --help para mirar qué comandos tenemos. Damos Enter y aquí ya deberíamos obtener la versión de Angular que acabamos de instalar. Debería aparecernos un mensajito como este, Angular CLI, dice que tenemos Angular CLI 16.2.7, Node 16.20, el Package Manager de Node, ¿sí? Que es npm 8.19, y bueno, básicamente más información, ¿cierto? Entonces ya tenemos Angular instalado. Perfecto, podemos cerrar esta ventanita. Una vez tengamos Angular instalada, vamos a crear nuestro primer proyecto Angular. Para ello, vamos a abrir Visual Studio Code, necesitamos tenerlo instalado. Y vamos a crearnos una carpetita nueva, la podemos crear donde queramos. En este caso, voy a decirle que voy a abrir una nueva carpeta. Y la voy a colocar en descargas y se va a llamar front. Bueno, debemos crearla, ¿no? Obviamente. Nuevo, carpeta y la creo como front. Y básicamente la selección. Entonces tenemos acá nuestra carpeta. Y a nivel de esta carpeta es donde vamos a crear nuestra aplicación de Angular. Para ello tipeamos control ñ y esperamos a que cargue aquí pues todas las configuraciones que tengo en Visual Studio, que no son pocas. Y el comando específico que vamos a utilizar para crear una aplicación nueva, vamos a crear ng-new y le colocamos el nombre de la aplicación, la que queramos. Entonces tipeamos ng-new y el nombre de la aplicación no puede tener ni mayúsculas ni espacios en blanco. Entonces vamos a colocarle, ¿cómo es que llama esta aplicación? Control de citas o algo así. Entonces vamos a colocarle control citas. Así se va a llamar nuestra aplicación. Y acá él va a empezar a hacer un proceso mediante el cual va a generar una serie de archivos que ya los vamos a analizar todos. Vale, una vez termine nuestro proyecto de generar cosas, puede demorarse bastante. Dice que todos los paquetes se instalaron satisfactoriamente. Vale, entonces ya podemos cerrar esto con control ñ y vamos a abrir acá nuestra carpetita a ver qué tenemos. Primero, esta es nuestra estructura
que vamos a tener en nuestra aplicación. Voy a explicar todo a detalle. Vamos a tener la carpeta .vs Code. Esta carpeta la genera automáticamente Visual Studio Code, ya que es una carpeta de configuración del IDE. Esto pues puede cambiar según pues nosotros, ¿no? Según el usuario. Entonces esa es una carpeta que no va a ir en nuestro repositorio en caso tal de tener un repositorio. Entonces la podemos colocar por aquí. Entonces aquí veamos que ya la colocaron. Entonces esta carpeta no se va a incluir al repo. Tenemos la carpeta Node Modules. Esta carpeta Node Modules es donde vamos a tener todas las librerías y dependencias que requiera nuestro proyecto. Ahí es donde se van a almacenar todos los paquetes de Node, de Angular, librerías de terceros que necesitemos, y veamos que esto tiene un poco de cosas que ni vamos a usar. Babel, Colors, Isaacs, ¿sí? Y es una carpeta bastante pesada, la cual tampoco va a ir en nuestro proyecto, en nuestro repositorio, y se agrega también acá, veámoslo, en el git ignore, que es básicamente esos archivos nos van a subir al repo. Tenemos la carpeta principal, que ya la miramos. Tenemos un archivo de configuración del editor. Este también puede cambiar por usuario. Básicamente me va a decir que vamos a tener una codificación de caracteres UTF-8. Vamos a poder colocar ñ, de lo que sea. El estilo de indentación va a ser espacios. El tamaño de indentación va a ser 2 espacios. Si va a insertar una nueva línea al final, le vamos a decir que sí. Bueno, configuraciones, básicamente para todos, para TypeScript y para el Markdown. Tenemos el git ignore, que es el archivo en el cual todo lo que coloquemos acá no se va a subir al repositorio. Entonces acá, no porque no lo queramos, porque sean archivos de configuración propios o lo que sea. Vamos a tener acá un archivo angular.json. Este angular.json lo que contiene es la arquitectura general de nuestra aplicación. Esto no lo vamos a tocar prácticamente. Tenemos configuraciones, qué script vamos a ejecutar, dónde están guardadas nuestros assets, que nuestros assets son los archivos, por ejemplo, imágenes, videos, ¿sí? Todo eso son assets. Donde van a estar nuestros estilos principales, nuestros scripts principales, dónde está la configuración de TypeScript, cuál es nuestro archivo principal, cuál es nuestro archivo index, en dónde va a sacar cuando compilemos, ¿sí? Dónde va a sacar nuestra salida de la aplicación, es decir, ya construida, pero un montón de configuraciones que preferiblemente no tocar, configuraciones para testing, etc. Entonces es de configuración. Tenemos el archivo packagelog.json. Este se genera automáticamente, lo genera automáticamente nuestro IDE. Y tenemos el package.json, que es súper importante y nunca debe ser borrado. Es donde nosotros en sí le decimos a la aplicación cómo actúe. Entonces, en ese archivo vamos a ver la versión de la aplicación, el nombre de la aplicación. Estos scripts son los scripts que nosotros desde comando vamos a lanzar. Si vamos a ejecutar pruebas, lanzamos ng-test. Si vamos a inicializar una aplicación, ng-start. Si yo le coloco acá cualquier cosa, funciona, ng-build. Y bueno, básicamente los scripts. Acá van a estar las dependencias que necesita nuestro proyecto. Van a estar animaciones, bueno, todo esto. Si necesitamos una dependencia más, aquí se va a agregar la dependencia. Y entonces va a estar a nivel global de nuestra aplicación. Entonces esto nunca lo vamos a borrar. Y dependencias todo lo desarrollo, es decir, para desarrollar la aplicación. Cuando despleguemos nuestra aplicación, estas dependencias no se van a tener en cuenta. Solo las dependencias. El archivo README es un archivo de información de la aplicación, de cómo se compila, etcétera. ¿Sí? La configuración de TypeScript es esta. Entonces va a extender de tsconfig.json, donde va a sacar, porque esto básicamente utiliza TypeScript y lo que hace es ese TypeScript después compilarlo a JavaScript, ¿sí? Para que sea mejor. Y bueno, básicamente configuración de TypeScript. Tenemos más archivos de TypeScript que bueno, no vamos a mirar por ahora. Y ahora sí lo que nos interesa es el source, que acá es donde vamos a tener nuestra aplicación, los archivos de nuestra aplicación.
La carpeta de assets, que ya les mencioné que pueden ir imágenes, configuraciones, videos, es decir, cosas utilitarias. Y este archivo que no tenemos nada, entonces vamos a proceder a eliminarlo. Sí. Tenemos este que es el Fab Icon. ¿Qué es el Fab Icon? Es el iconito que sale, por ejemplo, a ver acá. ¿Sí? Acá el iconito de Node, ese es el Fab Icon. Entonces acá tenemos el Fab Icon de Angular. Lo podemos cambiar, no hay ningún problema. El index.html. ¿Qué es el index.html? Pues es nuestra página principal. Acá básicamente es un HTML de toda la vida, pero le vamos a decir que en el body me agregue nuestra página root, que es decir, nuestra aplicación en general, que ya miramos que es app.root, no se preocupen. Main.typescript es el archivo principal de nuestra aplicación en TypeScript. Básicamente lo que hace esto es pues levantarnos la aplicación de manera dinámica y si sale algún error me lo muestre por pantalla. No hace más este archivo. Y tenemos el archivo de estilos generales de nuestra aplicación, es decir, archivos que van a compartir toda la app. Styles.sas. Acá no tenemos estilos por ahora, pero los podemos agregar, no hay problema. Vámonos a lo más importante, la aplicación. Entonces, cada que nosotros queremos un componente, todos los componentes van a tener estos 6 archivos, que se compone del componente HTML, es una HTML cualquiera. Aquí pues el style debería ir acá en el style, pero bueno, así lo definió Angular. Y esto es HTML que vamos a proceder a borrar después, ¿sí? Acá pues los estilos que definamos para ese componente en específico. Este son archivos de pruebas, testing, para que nos queden unos testing automáticos Angular de ejemplo, que son estos. Y los hace pues con Jest, creo. Vamos a tener el componente principal en TypeScript, que acá básicamente es donde vamos a nosotros a configurar nuestros modelos y a conectarnos con el back y hacer todo este tipo de cosas desde TypeScript. Y acá es donde nosotros es el punto de arranque de nuestra aplicación. Vamos a decir que este componente se llama app.route, es decir, todo este componente, tanto el HTML como el CSS, como los módulos, todo, se llama app.route, ¿sí? Que era el que teníamos acá en el index. Sencillito. Vamos a decir que el HTML asociado a este componente, el que vamos a trabajar en este componente, es appcomponent.html, que es este. Y los estilos, pues es este SAS, ¿sí? Y básicamente le estamos colocando un título, lo vamos a cambiar ahorita para hacer la prueba, que es control citas. Tenemos un archivo appmodule, aquí básicamente estamos usando directivas de Angular, y acá es donde vamos a, cada que nosotros necesitemos importar otro módulo o otra librería, esto iría acá, ¿sí? Lo importamos acá y es para definir qué va a utilizar esta aplicación, este módulo. Y finalmente tenemos el app.routing, que acá es donde vamos a definir todas las rutas de este componente. Esa sería a rasgos generales nuestra aplicación. Entonces, vamos a correr la aplicación. Colocamos control ñ. Y le vamos a colocar, vamos a dirigirnos a la carpeta control citas. cd control citas. Y le vamos a decir que ng serve o podemos decir ng start. Es lo mismo. Y acá básicamente va a empezar a correr nuestra aplicación y ahorita se va a levantar ya en un navegador. No encontró el comando. Pues vamos a ver cuál es el problema del comando. Recordemos, acá en nuestro Angular tenemos las configuraciones, pero lo que a nosotros nos interesa es el package.json. Debería funcionar porque le estamos diciendo que utilice ng start, que es un ng serve. Pero bueno, vamos a hacer el comando ng serve mejor, menos o. Bueno, ng serve normal. Si nos vamos aquí, tenemos como correr nuestra aplicación. Bueno, esto es para generar componentes y todo este tipo de cosas.
Vale, una vez leemos ngserv, que es para levantar la aplicación, no está funcionando esta parte acá, habría que depurarla. Nos pregunta que, bueno, básicamente que si queremos enviar las analíticas de nuestra aplicación a Google, a las políticas de Google. Vamos a decir que sí, no hay ningún problema. Y bueno, las deshabilitó. Bueno, sí, esto es para deshabilitarlas. Y acá debería estar empezando a levantarme la aplicación en un puerto específico que configura Angular. Este proceso puede demorarse un poco la primera vez que creamos la aplicación Angular y después se va a demorar un poquito. Entonces básicamente está generando los bundles de nuestra aplicación. Básicamente lo que está haciendo es construir la aplicación para poderla mostrar. Listo, después de que la construya, me va a decir que estos son nuestros archivos que, bueno, todo esto tiene que estar en verdecito, el tamaño del archivo, básicamente todo esto voy a utilizar para mostrarlo. Y me dice que, listo, que ya se está escuchando en esta URL de acá. Si nosotros la copiamos, vamos al navegador y la pegamos, aquí va a estar levantada nuestra aplicación, ¿sí? Que es esta por acá, por el momento, que es control citas. Ese es el título. Entonces, en nuestro componente principal vamos a hacer una prueba y veamos que aquí teníamos el título, lo habíamos declarado como control citas. Le vamos a colocar control C. Guardamos con control S, recargamos nuestra aplicación y debería cambiar el título de nuestra aplicación. Veámoslo acá, control C. Entonces esa es nuestra interacción, ¿cierto? Acá pues tenemos algunas como cositas que nos da Angular. Y vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a eliminar este next steps. Entonces vamos a manipular directamente nuestro app component. Y en donde decía acá, next step resources. Entonces vamos a ver dónde dice resources. No, resources no. Vamos a eliminar esta sección de acá. Como para hacer pruebas, no nos preocupemos. Guardo con control S. Esto también. Control S, entonces cada que tengamos un error nos lo va a marcar en consola. Es una buena manera de depurar. Y acá veamos que ya desapareció esa parte. Entonces que así de sencillo es crear una aplicación en Angular y empezar a manipularla. Muy sencillo, muy bonito, muy todo, ¿cierto? Animaciones, etc. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es eliminar la carpeta Node Modules. Esperamos a que se elimine y vamos a obtener un error, ya que acá es donde están guardadas todas las librerías que necesita nuestra aplicación. Una vez se elimine, que es pesada, demora un poquito, pues deberíamos tener un problema en nuestra aplicación. Y ya les digo qué pasa cuando eliminemos la carpeta Node Modules. O cuando nos encontremos con un repo que bajemos de GitHub o de Git, cualquier Git. Y vale, paré en el servidor con control C. Y veamos que la carpeta Node Modules ya no existe, pero nos está arrojando un error. ¿Por qué? Porque no encuentra Angular Core aquí no encuentra los paquetes donde están definidas las librerías y las cosas que vamos a utilizar nosotros. Las directivas, las anotaciones, ¿sí? Entonces, pues eso es un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos nosotros a tipear npm install. Este comando npm install lo que va a hacer es tomar el package.json y va a leerlo, ¿sí? Y va a instalarme todas las dependencias que tenga definidas, más las dependencias normales de Node. Y va a volver a generarme esa carpeta. Entonces, por eso no se agrega al repositorio Git, porque es una carpeta que se puede generar, ¿sí? Y no le metemos peso al repo. Veamos que acá ya me la está generando, ¿sí? Con todas las cosas necesarias.
Vamos a esperar que termine y volvemos a levantar nuestra aplicación para ver que todo funcione correctamente. Acá puede que tengamos algunas advertencias. Por ejemplo, que Babel, este plugin específico, este paquete de Babel, pues básicamente está desactualizado, ya no se utiliza más, está deprecado. Si lo usamos, pues estamos usando cosas que ya quedaron deprecadas o simplemente no se usan. Una vez terminado esto, me dice que agregó tantos paquetes y que está auditando tantos paquetes, y bueno, básicamente lo importante es que diga que no encontró vulnerabilidades. Y ya tenemos acá nuestro Node Modules. Acá igual vamos a seguir teniendo este error porque Visual Studio no se actualiza rápido, pero en teoría ya quedaría. Si nosotros cerramos y volvemos a abrir, o básicamente si hacemos un ngSarp, debería levantarse nuestra aplicación sin ningún problema. Y bueno, en nuestro caso se demoró un poquito, pero pues acá tenemos la aplicación nuevamente desplegada. Entonces eso sería todo por este video. No siendo más, muchísimas gracias y hasta luego.